Bienvenidos a la sección Innovación en el Aula de Café EduTip, un espacio donde exploramos las últimas tendencias y temáticas, así como las buenas prácticas para transformar con sentido la educación. En el episodio de hoy, y de paso, bienvenidos a todos nuestros oyentes de España y América Latina. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy queremos abrir una conversación que es cada vez más necesaria en las instituciones educativas, y es ¿por qué seguir eligiendo entre Google o Microsoft si podemos aprovechar lo mejor de ambos mundos? ¿O cómo lo ve, Luisilla? Hola. Hola Luis, buenos días, buenas tardes, noches a nuestros oyentes, a la hora que nos estén escuchando. Ubicuidad pura, ubicuidad. Ajá, exacto. Y totalmente de acuerdo con la pregunta que acabas de hacer, o sea, ¿por qué estamos eligiendo si podemos aprovechar esa complementariedad de ambos? A veces pensamos que las plataformas son rivales, pero cuando se integran estratégicamente, el resultado es mucho más potente. Y ahí es donde aparecen ejemplos concretos como utilizar Google Workspace for Education para la colaboración en tiempo real y al mismo tiempo trabajar con Microsoft para potenciar la productividad individual y el análisis de datos. Es decir, tenemos como de ambos mundos muchas virtudes, muchas posibilidades y dependerá también de nuestro enfoque. Por ejemplo, si nos enfocamos en la innovación desde el diseño en las clases, Notebook LM es una herramienta de Google que se ha convertido en es clave. ¿Por qué? Porque permite colgar nuestras propias fuentes. Para investigación sirve muchísimo, desde PDFs, Google Docs o hasta notas propias y generar esquemas, resúmenes o planes de clase basados solo en el contenido que nosotros necesitamos. Entonces, para semilleros de investigación, equipos de investigación, para profundizar un estudiante en un trabajo de clase, en fin, pues nos viene muy bien. Y no solamente es ahorro de tiempo, sino poco en esa acción educativa que estamos haciendo. Y eso tiene un impacto directo en el aprendizaje, porque cuando un docente diseña una clase con inteligencia artificial a partir de sus propias fuentes, no solo está automatizando tareas, sino que está curando contenido con intención pedagógica. Y según el curso oficial de Generative AI for Educators, desarrollado por Google for Education junto con MIT Rise, el 83% de los docentes que lo completaron, dijeron que esperaban ahorrar más de 2 horas por semana gracias al uso de inteligencia artificial generativa en su planificación. Y sobre todo lo que decía Bill Gates, que la inteligencia artificial es un asistente para todos los profesionales, por supuesto también para el docente, pero lo que cambia es que nos enfocamos profesionalmente en lo que sí nos deberíamos enfocar, no a veces en tantas tareas operativas, administrativas, de tanta cosa, en fin, sino que más bien en eso nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial. Entonces, por un lado esto, y qué interesante lo que dices de este estudio, otro gran valor es el enfoque del papel cero, ¿cierto? Cuando trabajamos bien de esta manera con las herramientas digitales y en la nube, porque digamos con la suite de Google Workspace, desde Docs, Slides, Forms, hasta Keep o Drive, no solamente es sostenible esto del papel cero, sino también genera trazabilidad. Cada intervención queda guardada, se puede revisar, comentar, mejorar, y esto en combinación con herramientas analíticas de Microsoft 365, digamos que nos lleva a la planificación y la evaluación a mejoras significativas. Entonces, como vemos, los dos escenarios conviven muy bien. Lo importante es que tengamos claro el para qué y qué beneficio nos está generando. Así es, y no olvidemos la importancia que tú ya mencionabas del trabajo colaborativo. En un mismo entorno, los estudiantes pueden co-crear documentos, usar Gemini para profundizar temas, luego presentar sus resultados en PowerPoint o diseñar visuales en Canva. Todo fluye si se entiende que la innovación educativa no depende de una sola plataforma, sino de cómo las combinamos para nuestro favor. Ahí está la clave, trabajar con inteligencia, pero inteligencia humana estamos hablando acá. No solo con herramientas, sino más bien cómo lo integramos y cómo nos sirven a nosotros estas herramientas. Por ejemplo, si integramos Notebook LM con Gemini, permite que el docente tenga un asistente pedagógico real, como lo decíamos, que piensa con sus fuentes, propone ideas, corrige estilo,
y sugiere nuevas perspectivas. Y lo que necesitamos es avanzar hacia modelos flexibles, híbridos, donde el foco no esté en si usamos Google o Microsoft, sino en cómo usamos la tecnología para diseñar experiencias de aprendizaje más auténticas, más personalizadas y más humanas. Bueno, creo que ahí has dado, Luisa, la trilogía, digamos, como ganadora de todo esto. Si nos quedamos con esto, creo que ya estamos bien, porque hablamos de experiencias de aprendizaje, pero que sean auténticas, que realmente son las que vivimos en el día a día, que con el invitado que vamos a tener más adelante ya se van a dar cuenta de esto. Más personalizadas, ¿cierto? Porque es como a la medida, no hay como de cualquier manera general, pero sobre todo, y que no se nos olvide, más humana, ¿cierto? Entonces, desde AE, de Grupo Solutia, pues como se los hemos dicho, estamos convencidos que la educación se transforma cuando combinamos herramientas con propósito y cuando dejamos de ver la tecnología como un fin y la usamos como un medio para provocar pensamiento, reflexión y acción, como lo decíamos. Así que si eres directivo o docente, este es el momento de abrir el aula, la mente y el ecosistema tecnológico. Diseña híbridos inteligentes, usa inteligencia artificial con criterio y sobre todo, construye proyectos con sentido. Ahí es donde está el verdadero valor. Creo que ahí ya tenemos como esos puntos de los que se quedan que son claves para poder implementarlos. Y bueno, continuamos con más ideas, con más conversaciones y herramientas para que la innovación sea más que un discurso. A continuación, y desde Jaén, Andalucía, España, tendremos un invitado muy especial para la entrevista curiosa Conectando con Expertos. Atención, mentes curiosas, prepárense para una aventura exploradora. Bienvenidos a la sección Entrevista Curiosa, conectando con expertos de Café Duty, donde revelaremos curiosidades y anécdotas fascinantes de la industria. Continuamos con nuestra sección Entrevista Curiosa, conectando con expertos. Hoy nos trasladamos virtualmente a Jaén, en el sur de España, para conversar con un invitado que ha liderado una de las transformaciones educativas más admiradas en Europa. Así es, Luisa, gracias. Tenemos hoy el gusto de recibir a Francisco de Paula Roca Rodríguez, pero lo vamos a llamar Paco Roca, como él mismo nos permitió esa licencia. Él es vicerrector de Formación Permanente de Tecnologías Educativas e Innovación, docente de la Universidad de Jaén. Paco, como le decimos con cariño, ha convertido su universidad en un referente en la adopción de inteligencia artificial, cultura digital y alianzas estratégicas con Google, especialmente con herramientas como Workspace, Notebook LM y Gemini. Paco, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a vosotros, Luis y Luisa, por invitarme aquí a estar con vuestros oyentes. Bueno, Paco, para comenzar, ¿cómo fue ese momento en que la UJA decidió apostar de lleno por Google Workspace for Education? ¿Y qué desafíos encontraron? Y obviamente, ¿qué beneficios notaron desde los primeros meses? Bueno, la decisión que tomamos por la herramienta de Google en realidad es casi un poco curiosa, ¿no? Porque en aquella época las universidades españolas veníamos de tener un correo institucional que pertenecía o que se manejaba desde la propia institución, ¿no? Y teníamos pues nuestros servidores, los discos duros donde se almacenaba todo y por supuesto pues claro, todo el spam y todo se tenía que controlar desde ahí. Era una época, los inicios en los cuales pues había universidades y muy pocas instituciones con correo electrónico. Cuando se empezó a generalizar tanto el correo electrónico, que ya se hizo una herramienta pues, para todo el mundo, para toda la sociedad, evolucionó, gracias a Dios, pues bastante toda la tecnología y todas las posibilidades. Entonces, bueno, pues nos teníamos que dar cuenta de que ya no podíamos ser nosotros nuestros propios proveedores, ¿no? Lo que nos ofrecían empresas externas, pues mejoraba muchísimo lo que nosotros podíamos tener y no solo lo que teníamos, sino la evolución, el mantenimiento y demás, ¿no? Es cierto que el cambio de mentalidad era difícil porque los funcionarios hasta entonces
encargados de esa parte, ¿no? Del sistema de informática, del sistema de correo, pues muy celosos, por supuesto, de toda la seguridad y tal, el pensar, el traspasar todo eso a una empresa externa, pues costaba, ¿no? Costaba. La gestión del cambio era complicada. Pero bueno, evidentemente cuando uno analizaba los pros y los contras, pues tanto en temas de espacio, de la propia seguridad, de spam, de lo que ofrecían las herramientas de correo, pues teníamos que buscar una decisión y bueno, al igual que al final la idea era un poco la misma pues con el teléfono, ¿no? El teléfono, el correo no eran más que una herramienta de comunicación. Lo importante para nosotros no era quién nos daba los servicios de telefonía o los servicios de correo, sino el contenido nuestro siempre y cuando pues tuviéramos mucha garantía de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues adoptamos el cambio y la verdad pues fue bastante interesante el dejar esa parte pues en manos de empresas dedicadas precisamente a ello, con plantillas pues bastante grandes que iban evolucionando la herramienta. Junto al correo, pues evidentemente tuvimos ya la suerte de utilizar todo el resto de herramientas, ¿no? Google Docs, Calendar, hojas de cálculo, presentaciones, tareas, que evidentemente cuando se utiliza a nivel institucional, no como herramientas individuales, pues nos garantizaba unas mejoras en la productividad, en el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, pues impensable antes. Es como, Paco, unificar esas posibilidades creativas ya desde un entorno amigable, funcional, que les permitía hacerlo parte de lo cotidiano. Y además, pues lo que decía es que el cambio cultural es el que más cuesta. Pues imagínense, por ejemplo, en el 2004 se dio la etiqueta por ese famoso artículo de la web 2.0 hacia una nueva generación del software, y hoy pues todavía hay instituciones que culturalmente no adoptan ese asunto horizontal, ¿cierto? De estar todos como unidos, y ustedes pues lo logran, y pues no es fácil, porque ahí es donde más resistencias existen. Y además, Paco, y lo que nos contabas en una conversación previa, pues sabemos que toda la comunidad universitaria, desde los conserjes hasta los profesores, directivos y los estudiantes, por supuesto, adoptaron estas herramientas, pero no solamente desde lo funcional, sino siendo protagonistas de su uso y de su apropiación. Esto ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esa inmersión tan completa y sinérgica? Creo que aquí más de un directivo va a decir, bueno, ¿y cómo hicieron para realmente adoptarlo? Porque no es sencillo. Sí, pues efectivamente fue así, y a día de hoy así sigue siendo, ¿no? Una inmersión completa a todos los niveles, en todas las escalas, incluso pues llegó a trascender hacia afuera de nuestra universidad, puesto que, bueno, pues tenemos bastante influencia en nuestra provincia. Ahora cuento un poco de cómo fue, pero en esa trascendencia hacia afuera, cuando tampoco era tan habitual el correo electrónico y las herramientas tipo Google Workspace no estaban tan generalizadas, nosotros llegamos incluso a proveer de correo electrónico a todos los centros docentes de la provincia de Jaén, que no son pocos, tiene 97 municipios, más los centros en cada uno, pues le dábamos correo electrónico a todos los alumnos del último curso de secundaria, o sea, el año previo a entrar en la universidad, a todos los profesores de esos centros o de esos alumnos, e incluso a cualquier periodista que tenía que venir a la universidad a cubrir cualquier tipo de noticias y demás. Le facilitábamos correo electrónico y claves para la wifi, ¿no? Eran unos tiempos en los que eso tampoco estaba tan generalizado. ¿El cómo se hizo? Pues la verdad es que la gestión del cambio fue relativamente sencilla en un aspecto, porque nosotros lo basamos todo en la formación. ¿Qué quiere decir que lo basamos en la formación? Pues en ningún momento fue un tema de imponer herramientas, sino nosotros fuimos dando formación y mostrando con hechos reales, con casos de éxito, digamos, pues lo que se podía hacer en el trabajo del día a día
con la adopción de nuevas herramientas, ¿no? Por poner un ejemplo así muy visual, pues era un poco explicarle cómo se había inventado Google Docs, la idea de los documentos compartidos, que en realidad pues provenía del propio Google al tener centros en Estados Unidos, en Europa y en la parte de Asia y trabajar con un mismo documento, pues ellos en un inicio trabajaban como nosotros, documento que va y viene, se va enviando pues de unos equipos a otros, pero claro, ahí la diferencia horaria era enorme, con lo cual cuando uno contestaba tenía que esperar casi 8 o 10 horas para que contestara el siguiente y así, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Google para facilitar eso? Pues en lugar de un documento que fuera yendo de persona en persona, eran las personas las que iban al documento. El documento estaba en la red, las personas accedían en el momento en el que pudieran, ¿no? Esa idea tan simple, cuando se la transmitíamos a nuestros equipos de trabajo, de investigadores, de profesores y alumnos, pues claro, no se la transmitíamos como tal, sino en nuestro día a día. Si nosotros estamos trabajando pues con profesores en un proyecto de investigación, en una investigación, en unos documentos que tenemos que rellenar para becas, para lo que sea, pues evidentemente en ese trabajo colaborativo era mucho más sencillo trabajar todo, algo que a día de hoy pues más o menos todos lo tenemos asimilado, por entonces era una cosa bastante desconocida y había que un poco entenderla. Pero el trabajar todo en el mismo documento, el que tú a un alumno pues le pusieras a hacer un TFC, un trabajo fin de grado, fin de máster, y sobre la marcha podías ver cómo iba evolucionando, hacerle los comentarios en el propio documento, pues la gente de un mismo servicio de la universidad pues podían trabajar pues en asuntos económicos sobre las mismas tablas sin tener que estar comprobando si te habían mandado o no el último dato. O, por ejemplo, ya con el tema de roles, pues que los vicerrectores o directores de secretariado pudieran ir consultando esos mismos documentos sin tener la posibilidad pues, de modificar los datos que los trabajaban pues, a quien les correspondía, pero sí comentarlo. Claro, al ver ese tipo de funcionamiento respecto al estándar que había en aquella época de documento que va y viene, y copia 1, de copia 1, versión definitiva, definitiva final última, definitiva final última 2. Sí. Claro, pasamos de aquella época a la actual, digamos, pero en relativamente poco tiempo. Pero Paco, sabes que escuchándote que me parece muy, muy diferente, y es lo primero que decías, que no es, cambiaron casi que obligación por inspiración y dieron contextos, pero con historias. Entonces, contando una historia real, situándola en contexto de cómo apareció la necesidad, ya el famoso dicho de preguntado Tales de Mileto, ¿qué es lo más fuerte en el ser humano? La necesidad, ¿cierto? Entonces, cuando vemos ese tema de ser recursivos, de solucionar un problema, pues sí, ¿por qué no lo hacemos? Porque es que quizás en nuestros entornos en América Latina muchas veces falla porque todos los docentes es, no tengo tiempo para nada, además me lo imponen y como me lo imponen, pues tengo que estar para conservar casi que mi puesto, ¿cierto? Entonces, claro, es que ellos lo que hicieron fue literal llevarlo, aterrizarlo en sus actividades y por eso yo creo que les funcionó muy bien para todo el tema de gestión del cambio que tú hablabas, porque lo estaban llevando a su realidad y cómo les estaba beneficiando en temas de co-creación en tiempo real con toda la comunidad educativa. O sea, eso yo creo que hace muchísimo la diferencia, Paco, y la verdad que pioneros ustedes con el tema y ayudando, digamos, a la comunidad cercana, porque no solo lo estaban haciendo en la universidad, sino que estaban impactando otras entidades. Paco, una pregunta. ¿Crees que este tipo de cultura digital colaborativa de la que venías hablando es replicable en universidades de América Latina? ¿Qué claves compartirías con quienes apenas están comenzando a definir su ecosistema digital y tomando decisiones de este tipo? Sí, sin ninguna duda es replicable, ya no solo en universidades, ¿no? Sino en empresas y hasta incluso en instituciones pequeñas donde haya un trabajo compartido colaborativo que a día de hoy es prácticamente en todo, ¿no? Y es muy replicable. Simplemente lo importante es darse cuenta lo que eso mejora la productividad, ¿no? Lo que decíamos es que yo no tengo tiempo de ponerme pues sí, es como el dicho ese de no tengo tiempo de afilar el hacha. Pues si no afilas el hacha cada vez cortas menos árboles.
pero si te paras un poquito a afilar el hacha, pues mejorarás la productividad y cortarás muchísimos más árboles en el tiempo que has podido perder en afilar ese hacha, ¿no? Entonces, en ese caso yo estoy convencidísimo que hay que darse cuenta que una buena formación, importante el que sea buena, el que sea una información real de lo que yo necesito, no de lo que tú me vendes, ¿no? Al final hace que tú mejores la productividad. Por poner un ejemplo curioso, yo daba muchísimos de esos cursos iniciales, bueno, cuando había bastantes tipos de herramientas, y yo llegaba en esos cursos y decía, porque claro, por aquello entonces, ahora ya pues tengo un puesto de gestión importante en la universidad, pero en aquello entonces pues era un docente pues que además impartía este tipo de formación. No me conocían todos los compañeros porque nuestra universidad tiene en torno a 1.200 profesores, cerca de 500 personal de administración y servicios. Entonces yo llegaba, empezaba el curso y decía, bueno, yo soy Paco Roca, profesor del departamento de trabajo aquí en la Universidad de Jaén, estoy en el despacho tal, podéis venir a verme cuando queráis, no trabajo en Google, no me paga Google por lo que os voy a contar ahora, simplemente os voy a contar lo que yo hago y cómo lo uso. Y es más, mi idea simplemente es que lo conozcáis y así podéis o decidir cogerlo o decidir a mí no me convence, pero lo decidí con conocimiento de causa. No me sirve porque yo este tipo de trabajo pues no lo hago o no hago trabajo colaborativo o no me llena simplemente, pero lo decidí no sin conocimiento de causa, sino sobre la materia. Claro, cuando yo contaba lo que se podía hacer, pero con hechos reales, de, pues, por ejemplo, recepcionar trabajos de los alumnos de manera que la herramienta automáticamente le contestaba, lo reenviaba, que lo iba a corregir, lo almacenaba, etcétera, etcétera, pues cada uno se sentía identificado y decía, pues si eso puedo hacerlo y me lo facilita la universidad, ¿para qué voy a seguir en tiempos pasados, ¿no? Si esta posibilidad la tenemos. Entonces era casi igual que nos está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Yo te cuento lo que tienes y si lo quieres lo tomas. Pues, ¿qué generó? Demanda. Ahora mismo nos pasa lo mismo. Nosotros hemos dado cuentas de inteligencia de Gemini, ¿no? Básica absolutamente a toda la comunidad y digamos, premium o avanzadas a bastantes, luego si queréis comentamos, pues está generando una demanda que todo el mundo pues quiere más, pero quiere más no por el que el de al lado la tiene, sino porque estoy viendo pues que me mejora la productividad y me dedico a lo que yo me tengo que dedicar, que es a investigar, a prepararme unas clases buenas y a que mis alumnos aprendan bien y a gestionar el que además nos toque gestionar, ¿no? Claro, que bien lo dijo Bill Gates, que la inteligencia artificial generativa era como esa posibilidad de que todo profesional tuviera su asistente, pero que el profesional se pudiera dedicar a lo que realmente es importante, ¿cierto? Porque a veces en mucha tarea operativa, administrativa, en fin, gastamos la mayor parte del tiempo y en la actualización, la investigación, la dinamización de clases distintas, de nuevas alternativas, pues como que no da mucho lugar. Pero bueno, Paco, hablabas de la inteligencia artificial, de buscar su valor y volviendo ahora a su presente en la universidad, la integración de Gemini y el proyecto GenIA UJA de la Universidad de Jaén. ¿Cómo ha sido esa experiencia de incorporar inteligencia artificial generativa en la universidad? ¿Por qué decidieron hacerlo con Google y también por qué decidieron hacerlo? Porque de hecho hay universidades que hoy le están huyendo a esto y dicen, no, es que el estudiante está copiando todo y tal cosa. Entonces, ¿qué nos podrías contar de esta integración y a esas personas que están todavía un poco resistentes, queriendo tapar la luz del sol con un dedo? Sí, bueno, pues nuestra experiencia, que no deja de ser una más, ¿no?, en el panorama, pero nuestra experiencia, además, parte de un momento crucial, porque justamente hace 2 años, en esta fecha, tuvimos elecciones de rector. Nuestro rector actual pues, fue elegido por la comunidad universitaria
Y en su programa una de las cosas que proponía, porque además se lo demandaban incluso los alumnos, ¿no? Era crear un centro de formación e innovación docente, tecnología educativa. Porque él tenía muy claro en el momento histórico en el que nos encontrábamos. Hace 2 años justamente pues era cuando empezó a entrar, en este caso ChatGPT era el que más se oía, ¿no? Empezó a entrar en todos lados, especialmente, y además siempre suele pasar, especialmente en las universidades y además especialmente a través de los alumnos. Nosotros fue llegar al vicerrectorado y encomendarnos toda la parte de tecnología educativa e innovación docente, por tanto todo lo relacionado con la IA. Y lo que empezamos a recibir fue casi directamente correos de departamentos, pues pidiéndonos una solución y una herramienta para detectar el uso de los alumnos que estaban haciendo de la inteligencia artificial a la hora de hacer sus trabajos para poder, pues, un poco penalizarlos, ¿no? Detectores de inteligencia artificial. Y nosotros, pues, evidentemente, nuestra filosofía no era esa. Es más, les dijimos, sí, os vamos a dar detectores de inteligencia artificial, pero para que premiéis a los alumnos que están utilizando la inteligencia artificial. Y además, ¡Qué bueno! para que... Voltearon la torta. Claro, le dieron la vuelta de tuerca, o sea, lo Ajá. hicieron a la inversa. Claro, Genial. claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya no es una apuesta que digamos, bueno, voy a apostar por... No, es una obligación. Nosotros estamos formando a los profesionales del futuro. Los profesionales del futuro, cuando hablo futuro, hablo del año que viene. Estos profesionales que están saliendo... Como están las cosas hasta el día de mañana. Efectivamente, efectivamente. Es más, los que están saliendo este curso en los próximos meses, están acabando el curso académico, esos salen a una sociedad en la cual la inteligencia artificial en sus diversas modalidades es una herramienta del día a día. Y el que la conozca estará por encima del que no la conozca. Yo no me puedo permitir que mis alumnos no la conozcan, no la dominen. Mis alumnos tienen que salir de aquí dominándolo si quieren estar preparados para el futuro. Entonces, no es ya una apuesta por ser innovadores, sino es una necesidad moral que tenemos de formar a nuestros alumnos y, por tanto, a nuestros profesores. Con lo cual, les dijimos, además de darles esa herramienta, les dijimos que no es que no la cojan, es que nosotros vamos a formar a todos los alumnos y le vamos a dar cuenta a todos los alumnos. Por tanto, profesores, os tenéis que formar vosotros, porque no es que puede que la usen, es que la van a utilizar sí o sí, y además debemos propiciarlo, ¿no? Total. Y hablando de eso, Paco, o sea, con todo lo que ustedes hicieron y la experiencia que han tenido, ¿qué consejos darías a las universidades de América Latina que quieren avanzar hacia modelos híbridos con inteligencia artificial, pero sienten temor o están en las primeras etapas, como lo que estaba pasando al inicio en tu universidad? Bueno, pues simplemente, a ver, el temor es normal ante lo nuevo. Entonces, pues bueno, a lo mejor soy muy repetitivo, pero aquí simplemente es cuestión de formarse, ¿no? Uno tiene temor a lo desconocido. Es cierto que esto lleva una velocidad muy grande, pero es que nosotros somos las universidades, somos el faro de la sociedad. Si nosotros no vamos en vanguardia, ¿quién vamos a esperar que nos vaya guiando, ¿no? Entonces somos los primeros, de hecho, investigamos, ¿no? Pero también debemos de hacer una investigación a lo mejor no tan reconocida, pero una investigación en las herramientas que a día de hoy necesitamos incorporar a nuestra docencia y a nuestra investigación. Y eso es nuestra obligación. Por tanto, temor, bueno, el que tiene boca se equivoca, que decir, el único temor es que haciendo algo te equivoques, pero el gran error es no hacer nada, es decir, bueno, no voy a seguir de la manera tradicional. No, eso ya sí que es equivocarse a día de hoy. Y además, muy importante, estamos poniendo la institución que decida no apostar por esto, está poniendo a sus alumnos por detrás de los alumnos de cualquier otra institución. Eso me parece muy duro, no voy a decir irresponsable, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes pues, que hay otras instituciones que sí lo están incorporando. Entonces, yo no puedo a mis alumnos dejar sin eso. Evidentemente, ¿qué supone? Pues que tenemos que salir de nuestra zona de confort y tenemos que salir todos. O sea, tenemos que salir desde los gestores principales, rectores y vicerrectores,
hasta el último profesor y hasta el último personal de administración, ¿no? Ya decimos que nosotros, pues, los Claro, bebés... liderar con el ejemplo y sí, no tapando las cosas. Entonces ahí básico lo que tú dices de formarse, o sea, no tratar de tapar con un dedo lo que está sucediendo en el mundo, sino más bien mirar cómo lo que hicieron ustedes, la vuelta de tuerca para favorecer a toda la comunidad. O sea, ese sería como el gran, yo creo que la gran conclusión, ¿cierto? No, y además, Luisilla, que es muy refrescante escuchar a Paco, porque, a ver, que esto lo diga un docente en el día a día de sus clases, un poco como de esos proactivos, emprendedores, a veces revolucionarios, pues bueno, está bien que lo diga el estudiante, tal cosa, pero que haya esa convicción desde la vicerrectoría, desde esta dirección que tienes de formación docente y que esto se despliega a toda la universidad y que además, como nos habías contado, es que esta apuesta también tiene que ver con las empresas de la región. Entonces empieza a conectarse universidad, empresa, y realmente estamos haciendo acción, no simplemente diciendo que vamos a hacer o que algún día hay que hacer o que lo hacemos porque nos damos el lujo de innovar, sino que es que si no lo hacemos, ¿qué va a pasar con nuestros estudiantes? Es decir, es totalmente diferenciador y yo invitaría a los docentes, directivos de América Latina que nos están escuchando, que de verdad y con entusiasmo, con motivación, con idea de transformación y de cambio, pues escucháramos esas palabras tan valiosas que nos está dando hoy Paco Roca y desde su experiencia. Claro, sí, es una experiencia más, pero es una experiencia que integra lo humano, que integra lo auténtico y que son las herramientas para nosotros, no nosotros para las herramientas. Y estamos montados en esta nave. Entonces, muchísimas gracias, Paco, por esto. Estamos seguros de que esta conversación será una guía para muchos docentes, directivos de nuestra región. Y la idea es seguir construyendo puentes entre Jaén y América Latina. Y asimismo, te contamos, Paco, y como lo saben nuestros oyentes, nos quedan dos preguntitas adicionales más a las que llamamos preguntas curiosas, que permiten a nuestros invitados, aunque yo creo que vos siempre estás en ese lugar, potenciar la imaginación y las reflexiones desde puntos de vista no habituales. Pero creo que ese es tu estado permanente. Bueno, a ver si ahora me vas a pillar. Y eso que eres matemático, o sea. Pero bueno, no, nada, ¿quién dijo miedo? Bueno, Paco, si tuvieras que diseñar una clase solo con las gafas de Meta que nos contaste, adquiriste hace un poco, ¿cómo lo empezarías y qué concepto enseñarías? Una clase con las gafas de Meta. Bueno, yo simplemente, nada más que el hecho, para mí, personalmente, el diseñar el que las gafas de Meta, algo que evidentemente ahora es complicado, ¿no? Pero el que yo entrara en clase y pudiera reconocer a mi alumnado, y cuando digo reconocer, es verdad que yo soy a veces despistado, sobre todo al inicio del curso, hasta que te aprendes toda la cantidad de nombres, y a mí me gusta personalizar mucho la educación. Si pudiera reconocer en el sentido de decir, pues este alumno con el que tú estás hablando ahora mismo, en el examen último, pues no tenía ni idea de la parte de derivadas, con lo cual es tontería que le estés explicando a este nivel porque no se entera. A este ahora mismo le tienes que bajar un poquito. Y este otro con el que estás hablando es un genio y lo que le estás contando, pues estás perdiendo el tiempo, ¿no? Digamos, me refiero a ese reconocimiento, bueno, esa personalización futura, que yo creo que algún día llegará de la educación, me parece a mí que sería o que será en algún momento, será brillante, ¿no? Porque ya sí que podrás transmitir directamente de manera personalizada, incluso, permitirme decirlo, cuando desconoces al que hay enfrente, ¿no? Digamos, de alguna manera podríamos tener ahí, y hablo de la parte positiva, ¿no? Es muy importante en todo esto de la IA la parte ética. Yo podría tener, entre comillas, el currículum docente de ese alumno y saber pues dónde están sus virtudes y sus flaquezas, no solamente de lo que yo le he explicado, ¿no? Sino de su
su vida docente previa, con lo cual pues tendría la capacidad de realmente ayudarle a superarse en cada minuto de clase, ¿no? Uy, eso está genial, en serio, hablas de una personalización y además, pues, como con sentido humano, ¿no? De que el No, tener y en que cuenta lo que cada humanice la estudiante. tecnología. O sea, eso es lo hermoso, porque es no tener la tecnología para deshumanizar, sino más bien para personalizar, para acercarnos Y y para ayudar. estar más cerca, para ayudar, exacto. Buenísimo. Bueno, Paco, y la segunda pregunta curiosa, si pudieras crear un gemelo digital tuyo, Paco Roca, que además juega, Paco y Roca juega igual en la escritura, y para dar clase en varias universidades al mismo tiempo, ¿a qué lugares enviarías a ese gemelo digital y por qué? Bueno, pues sin ninguna duda a Latinoamérica, porque para mí me parece una tierra hermana y la cultura, los amigos que yo tengo allí, pues me parecen que sienten y viven un poco como nosotros. Y bueno, pues yo le tengo un especial cariño y es cierto que en algunas partes, pues yo creo que deberían de estar más a más ritmo, ¿no? Y luego, pues mandaría otro a Japón eh, para todo lo contrario, para Japón y Estados Unidos, pues para que transmitiera hacia Europa pues los avances que aquí todavía están por llegar o nos cuestan un poquito más y de camino transmitirle nosotros en aquellas direcciones pues cuestiones más éticas o más de forma de ser pues de la que somos tanto nosotros como vosotros, ¿no? Nuestra cultura quizás pues tiene una riqueza en lo personal y en lo espiritual pues que sería mejor extenderlo y a la vez pues recibir de otra parte pues que no somos tan ricos todavía, pero algún día lo seremos. Para captar información y por otro lado poder obtener retroalimentación, me gusta. Oye Paco, en serio que gracias de nuevo por todos tus aportes para Café Dutic. Seguimos conectando significativamente las reflexiones sobre educación en España y América Latina y gracias, en serio que gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros y desde luego pues aquí está, pondréis el contacto y demás porque aquí el que necesite y se decida a intentar emprender un poco el camino que nosotros hayamos podido avanzar, pues le tendemos la mano desde la Universidad de Jaén para ayudarle a no caer en errores que podamos haber caído nosotros antes y hacer el camino un poquito más sencillo. Muchas gracias, Paco, a tejer redes de aprendizaje con la innovación. Bueno, que nos conecta entre continentes y ahí ya saben, se posibilitan estos puentes. Gracias. Gracias. Es hora de encender la chispa de la innovación, Luis. Bienvenidos a la sección Novedades Transforma tu Aula de Café Dutic. Y antes de cerrar este episodio tan enriquecedor, queremos contarles que en AE de Grupo Solutia estamos impulsando un servicio muy solicitado por las instituciones, la creación de entornos híbridos entre Microsoft y Google, diseñados a medida según la filosofía y necesidades de cada comunidad educativa. Así es, Luisa, y estimados oyentes, esto permite no solo optimizar recursos y reducir costos, sino también integrar lo mejor de ambas plataformas, como lo decíamos, en un solo ecosistema pedagógico, potenciando la colaboración, la innovación y la gestión institucional. Y como queremos seguir acompañando a los líderes educativos en este camino, les compartimos una noticia especial para la TAM. Quienes nos contacten citando una reflexión sobre el episodio de hoy accederán a un descuento del 40% en esta consultoría híbrida. Entonces den clic en el formulario y así ya simplemente con su reflexión, lo que les quedó, lo que conectaron, en fin, del invitado algo, pues ya van a tener este descuento especial y se van a dar cuenta también en qué consiste. Entonces, es el momento ideal para transformar su infraestructura digital con propósito. Visiten nuestras redes sociales, nuestro sitio web, tanto en España como en LATAM, y descubran todo lo que podemos construir juntos. Gracias por acompañarnos en Café Dutic.
Seguimos conectados, compartiendo herramientas, ideas y experiencias que le den sentido a la educación del presente y del futuro. La seguimos.